En una revelación inquietante que ha resonado en todo el mundo católico, el Papa Francisco compartió un terrible mensaje de la Virgen María, que describió como urgente e inequívocamente profundo. Esta desgarradora advertencia, enfatizó, llega en un momento crítico para la humanidad, y nos llama a reflexionar y actuar con decisión antes de que sea demasiado tarde. Los orígenes de este mensaje divino se remontan a Fátima, Portugal, en 1917, cuando 3 niños pastores, Francisco, Jacinta y Lucía, experimentaron un encuentro extraordinario que cambiaría para siempre sus vidas y el curso de la historia católica. Mientras cuidaban de su rebaño en los campos, la Santísima Madre se les apareció irradiando gracia divina y urgencia. Les aseguró a los niños que regresaría el día 13 de cada mes y, fiel a su promesa, continuó hablándoles, impartiéndoles revelaciones que llevaban esperanza y graves advertencias. El mensaje de la Virgen María fue un claro llamado al arrepentimiento, una súplica para que la humanidad abandonara sus caminos pecaminosos y volviera a Dios. Sin embargo, sus palabras también tenían un tono sombrío, presagiando las terribles consecuencias de ignorar sus advertencias divinas. Instó a los fieles a escuchar antes de que sea demasiado tarde, dejando una pregunta persistente en los corazones de muchos: ¿qué calamidades podrían sobrevenirle al mundo si se desestima este llamado celestial? Las apariciones marianas en Fátima son mucho más que momentos de consuelo espiritual. Representan la intervención divina en momentos cruciales de la historia, cuando la humanidad se tambaleaba al borde del colapso moral y espiritual. Estos encuentros sagrados, donde la Virgen María transmite mensajes críticos, están profundamente entrelazados con la tradición católica. Desde las visiones de Lourdes hasta el fenómeno actual en Medjugorje, sus apariciones constantemente tienen como tema el arrepentimiento, la oración y la preparación para lo que está por venir. Las apariciones de Fátima revelaron 3 secretos extraordinarios, cada uno de ellos profundamente significativo para los católicos de todo el mundo. Estos secretos incluían visiones del infierno, profecías de agitación mundial y un llamado urgente a la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Los mensajes advertían sobre las consecuencias destructivas del pecado, pero también subrayaban el poder transformador de la oración, la penitencia y la devoción para evitar la catástrofe. Tales revelaciones no se limitan a Fátima. En Lourdes, Medjugorje y otras apariciones, la Virgen María ha instado repetidamente a los fieles a volver a Dios, enfatizando la renovación espiritual necesaria para contrarrestar los peligros de un mundo cada vez más secular y atribulado. Sus mensajes son inquebrantables en su propósito. No son simplemente consuelos sino advertencias divinas, destinadas a despertar a la humanidad a lo que está en juego en sus opciones morales y espirituales. En su reciente discurso, el Papa Francisco arrojó una nueva luz sobre estos momentos históricos, subrayando su relevancia para los desafíos que enfrentamos hoy. Las advertencias de la Virgen María, explicó, no son reliquias del pasado sino llamados vivos al arrepentimiento, la oración y la unidad. Habló de una visión aterradora, que se hacía eco de los temas de apariciones pasadas, visiones de las consecuencias del pecado, el aumento del malestar mundial y el alejamiento de la humanidad de la verdad de Dios. Para el Papa Francisco, un pontífice profundamente conectado con la devoción mariana, esta revelación tiene un inmenso significado. Conocido por su profunda conexión espiritual con la Santísima Madre, ha alentado durante mucho tiempo a los fieles a buscar su guía e intercesión. Sin embargo, este mensaje en particular se distingue por su gravedad. No es simplemente una reflexión sobre las advertencias pasadas, sino una súplica presente y urgente para que la humanidad corrija el rumbo antes de que un daño irreversible caiga sobre el mundo. Los mensajes de la Virgen María, como los transmitió el Papa Francisco, nunca son solo individuales o globales, sino una delicada combinación de ambos. Hablan de la necesidad del alma de arrepentimiento al mismo tiempo que abordan las luchas colectivas de la humanidad, la degradación ambiental, la agitación política y el declive moral. Sus palabras a menudo llegan en momentos en que el mundo parece estar en una encrucijada, ofreciendo tanto una advertencia como un camino hacia la salvación. En los tiempos fracturados e inciertos de hoy, el llamado de la Virgen María al arrepentimiento resuena con renovada claridad. Al relatar su mensaje, el Papa enfatizó su naturaleza dual,
es una dura advertencia pero también un faro de esperanza. Su llamado no es de desesperación sino de oportunidad. Una oportunidad para que el mundo vuelva a Dios a través de la oración, la penitencia y la renovación espiritual. Ahora, la pregunta que pesa sobre muchos corazones es esta: ¿qué reveló exactamente la Virgen María en su última advertencia? Aunque el Papa Francisco lo describió como aterrador, dejó en claro que continúa los temas de sus mensajes anteriores, un llamado divino al arrepentimiento, la oración y la unidad. La súplica de la Santísima Madre sigue siendo constante: la humanidad debe actuar, porque las consecuencias de la inacción podrían ser catastróficas. La revelación del Papa es un poderoso recordatorio de la perdurable relevancia de los mensajes marianos. No son recordatorios suaves sino llamados urgentes a la acción. Como compartió el Papa Francisco, las palabras de la Virgen María son a la vez un desafío y una invitación a abrazar la fe, a buscar la misericordia de Dios y a proteger el alma de la oscuridad que amenaza con engullirla. El misterio del tercer secreto de Fátima se cernió sobre la Iglesia católica durante décadas, cautivando la imaginación de los fieles y los teólogos por igual. Cuando finalmente fue revelado por el Vaticano en el año 2000, el secreto reveló una visión sorprendente: un obispo vestido de blanco subiendo una colina coronada con una cruz, solo para ser derribado por soldados. Esta imagen sobrecogedora fue ampliamente interpretada como una visión profética del intento de asesinato de 1981 contra el Papa Juan Pablo II. El propio Papa Juan Pablo II creía firmemente que la Virgen María había intervenido para salvar su vida ese fatídico día, atribuyendo su supervivencia a su protección divina. Sin embargo, el tercer secreto se extendía más allá de este evento, y contenía una advertencia universal. Hablaba de la Iglesia bajo asedio, la erosión de la fe y el inmenso sufrimiento que aguardaba a un mundo que continuaba dándole la espalda a Dios. Aunque los acontecimientos predichos en Fátima parecían tener sus raíces en las convulsiones del siglo XX, el mensaje de la Virgen María sigue siendo profundamente relevante. Sus advertencias sobre la guerra, la propagación de ideologías ateas y las consecuencias de rechazar la verdad divina resuenan en las crisis actuales. La sociedad moderna, marcada por el conflicto, el secularismo y la confusión moral, enfrenta muchos de los mismos desafíos que la profecía de Fátima buscaba abordar con tanta urgencia. En este sentido, el reciente mensaje desgarrador de la Virgen María que compartió el Papa Francisco sirve como recordatorio y como continuación de la perdurable relevancia de Fátima. Por favor, escuchen antes de que sea demasiado tarde, instó, una súplica que trasciende el tiempo y que se refiere tanto al presente como al pasado. Entre los aspectos más notables de la profecía de Fátima está el papel de los niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, a través de quienes se transmitieron estos mensajes divinos. A pesar de su juventud y su falta de educación formal, los tres niños dieron testimonio de verdades profundas que cambiarían sus vidas y tocarían a innumerables personas. Sus destinos se desarrollaron como la Virgen María había predicho. Francisco y Jacinta sucumbieron a la enfermedad a tierna edad, ofreciendo sus sufrimientos en unión con Dios. Mientras tanto, Lucía dedicó su larga vida a difundir el mensaje de Fátima, convirtiéndose en monja carmelita y defensora incansable de la oración, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Hoy, millones de peregrinos acuden al santuario de Fátima, lo que da testimonio del impacto duradero de estas apariciones. La Iglesia ha acogido a Fátima como uno de sus acontecimientos marianos más significativos, y sucesivos papas, entre los que destaca Juan Pablo II, han hecho hincapié en la importancia vital de las advertencias de la Virgen María y su llamado a la oración. Ahora, cuando el Papa Francisco comparte una visión nueva y aleccionadora de la Virgen María, las lecciones de Fátima resuenan de nuevo. Las amenazas identificadas en 1917, guerras, decadencia moral y erosión de la fe, siguen siendo alarmantemente relevantes. El relato del Papa de esta reciente visión conlleva una urgencia que supera sus habituales devociones marianas, destacando la gravedad del momento. En su discurso, el Papa Francisco describió a la Virgen María como radiante pero dolorosa, su apariencia imbuida de una urgencia divina.
Vestida de blanco, símbolo de pureza, sostenía un corazón resplandeciente en sus manos, un símbolo conmovedor de su inmaculado corazón y su llamado permanente a la devoción. Pero este corazón, rodeado de espinas penetrantes, ilustra vívidamente la angustia causada por los pecados de la humanidad y sus ofensas contra Dios. El Papa relató visiones que acompañaron este mensaje: desastres naturales, agitación política y una oscuridad espiritual que envolvía al mundo. Estas calamidades fueron tanto físicas como metafísicas, abarcando la destrucción tangible de naciones y la erosión invisible de los cimientos morales y espirituales. Entre las advertencias más escalofriantes de la Virgen María se encontraba una profecía sobre una enfermedad silenciosa que afligiría tanto el cuerpo como el alma. El Papa Francisco, si bien se abstuvo de dar detalles sobre su naturaleza exacta, transmitió su potencial catastrófico. Ya sea que esta enfermedad sea una plaga literal o una metáfora de la corrupción espiritual, sus efectos, advirtió el Papa, podrían ser devastadores a menos que la humanidad escuche su llamado. En el centro del mensaje de la Virgen María se encuentra un ultimátum severo: la humanidad se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que tomemos ahora determinarán si encontramos la salvación o enfrentamos la ruina. Sin embargo, a pesar del tono ominoso, su súplica está imbuida de esperanza. Todavía hay tiempo para arrepentirse, buscar la misericordia de Dios y redirigir el curso de la historia. El Papa Francisco ha llamado a los fieles a responder con urgencia. Ha instado a rezar diariamente el rosario, una práctica espiritual que se enfatiza repetidamente en las apariciones marianas, y a realizar actos de reparación por los pecados del mundo. Anima a los católicos a abrazar los sacramentos, en particular la confesión y la Eucaristía, como fuentes de gracia y fortaleza en estos tiempos difíciles. Lo que hace que este mensaje sea tan profundo es su alcance universal. Las advertencias de la Virgen María no se limitan a lo personal, se refieren al destino de las naciones y de la humanidad en su conjunto. Su visión nos recuerda que, si bien el camino a seguir puede parecer peligroso, no está exento de esperanza. Las apariciones de la Virgen María, desde Fátima hasta Lourdes y Akita, han enfatizado constantemente que los desastres y las tribulaciones no son inevitables, sino que dependen de la respuesta de la humanidad. Mediante la oración, el arrepentimiento y la fe renovada, estas sombrías profecías pueden evitarse. Su mensaje no es simplemente de fatalidad, sino de transformación, invitando al mundo a abrazar un futuro moldeado por la misericordia y la gracia de Dios. Al concluir su discurso, el Papa Francisco expresó compasión y urgencia en su tono. Dejó en claro que el mensaje de la Virgen María es a la vez una advertencia y un faro de esperanza. Si bien los peligros que se avecinan son graves, la ventana para la redención permanece abierta. Su llamado es claro: la humanidad debe actuar, y el momento de hacerlo es ahora. El Papa Francisco ha defendido constantemente la virtud de la solidaridad, instando a la comunidad mundial a enfrentar los desafíos espirituales y materiales con un frente unido. Sus palabras se hacen eco del llamado de la Virgen María a la unidad, un mensaje universal para que la humanidad se una en la fe y la acción. Esta unidad, sin embargo, no es pasiva. Exige un compromiso transformador, que requiere que renovemos nuestros corazones y almas a través del arrepentimiento y la dedicación espiritual. La enfermedad silenciosa, una doble advertencia. Entre las muchas advertencias transmitidas en el reciente mensaje de la Virgen María, una de las más inquietantes fue su referencia a una enfermedad silenciosa. Aunque su naturaleza exacta sigue siendo incierta, sus implicaciones son profundas y afectan tanto al ámbito físico como al espiritual. En un mundo que ya se enfrenta a crisis sanitarias y decadencia moral, esta enfermedad silenciosa resuena como una doble amenaza. A nivel físico, recuerda enfermedades que a menudo pasan desapercibidas hasta que han infligido un daño significativo. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, se ha comparado con un adversario silencioso, que se propaga de forma invisible e impredecible, solo para revelar su impacto devastador cuando ya era demasiado tarde. La pandemia sirvió como un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la vida humana y la urgente necesidad de cuidar tanto nuestro bienestar físico como espiritual. Más allá de su dimensión física, la enfermedad silenciosa representa un peligro aún más grave:
la erosión de la fe y la moralidad en la sociedad moderna. Así como una enfermedad física puede avanzar sin síntomas evidentes, la decadencia espiritual a menudo echa raíces silenciosamente, carcomiendo los cimientos de las personas y las comunidades. Muchos no se dan cuenta de lo lejos que se han vuelto de su fe o de su relación con Dios hasta que los efectos son casi irreversibles. Esta enfermedad espiritual se manifiesta de maneras insidiosas. Una indiferencia hacia el pecado, la normalización del relativismo moral y una cultura cada vez más consumida por el materialismo y la autogratificación. El Papa Francisco ha advertido a menudo contra estos peligros, advirtiendo de cómo el entumecimiento espiritual puede conducir a la complacencia, la desesperación y la pérdida del propósito divino. Con el tiempo, esta decadencia sutil deja a las personas vulnerables, desconectadas de Dios y ciegas a la luz de la redención. La amenaza sutil de la erosión espiritual. Lo que hace que la enfermedad silenciosa sea particularmente alarmante es su sutileza engañosa. A diferencia de los desastres naturales o los actos manifiestos de violencia, que enfrentan a la humanidad con el caos y el sufrimiento inmediatos, esta enfermedad espiritual opera en las sombras. Se infiltra en la vida diaria sin que nos demos cuenta, debilitando el alma hasta que la necesidad de renovación se hace dolorosamente evidente o, trágicamente, se ignora por completo. La vida moderna, con sus innumerables distracciones, exacerba esta vulnerabilidad. La tecnología, los medios de comunicación y la búsqueda incesante del éxito personal a menudo eclipsan los momentos de reflexión espiritual. El ciclo interminable de consumismo y gratificación superficial crea un terreno fértil para esta enfermedad silenciosa, dejando a las personas insensibles a las prácticas de oración, arrepentimiento y crecimiento espiritual. La advertencia de la Virgen María destaca la necesidad urgente de enfrentar a este enemigo invisible antes de que se arraigue demasiado. La humanidad no puede darse el lujo de esperar a que los síntomas de la decadencia espiritual se vuelvan innegables. El momento de actuar es ahora. Un llamado a la renovación espiritual. El mensaje de la Virgen María, aunque terrible, es en última instancia un mensaje de esperanza. Ella llama a la humanidad a fortalecerse contra esta enfermedad silenciosa a través de la fe, la oración y el arrepentimiento. Al cultivar una base espiritual sólida, las personas y las comunidades pueden resistir las fuerzas sutiles de la decadencia y restaurar su conexión con Dios. La Iglesia es un aliado fundamental en esta lucha. Ofrece a los fieles un santuario de orientación, los sacramentos y un sentido de pertenencia en la batalla contra la erosión espiritual. El Papa Francisco ha subrayado repetidamente la importancia de volver a estas prácticas sagradas, instando a los católicos a rezar el rosario, participar en actos de reparación y profundizar su devoción al Inmaculado Corazón de María. La Iglesia, faro de esperanza contra la oscuridad. La advertencia de la Virgen María nos recuerda que la salvación se encuentra en las verdades eternas de la fe. El Papa Francisco subraya con frecuencia el papel de la Iglesia como santuario de esperanza y luz que guía a quienes buscan refugio espiritual. En su mensaje, la Virgen María destacó específicamente los sacramentos como herramientas indispensables para enfrentar la creciente oscuridad. La Eucaristía, a menudo considerada como la fuente y cumbre de la vida cristiana, es central para esta misión. A través de la Sagrada Comunión, los fieles participan del cuerpo y la sangre de Cristo, obteniendo alimento espiritual y fuerza para resistir la tentación y el mal en su vida diaria. La Eucaristía es más que un sustento. Es un profundo recordatorio del sacrificio supremo de Cristo, que reaviva la determinación del creyente de caminar en la luz de Dios y abrazar su amor. Además de la Eucaristía, los sacramentos de la confesión y el bautismo sirven como fortificaciones vitales en la batalla espiritual. La confesión ofrece a los fieles una poderosa oportunidad de descargar sus almas, buscar el perdón y restaurar su relación con Dios. Al enfrentar sus pecados y abrazar la misericordia divina, los creyentes se fortalecen contra las pruebas futuras. De manera similar, el bautismo marca el comienzo de una vida dedicada a Cristo, limpiando el alma y equipando al individuo para enfrentar los desafíos de un mundo caído. Juntos, estos sacramentos actúan como una armadura espiritual, que permite a los fieles resistir la enfermedad silenciosa y otras manifestaciones de la oscuridad. Unidad en la fe y la acción.
El llamado de la Virgen María no es simplemente una convocatoria individual sino colectiva. Exige que la humanidad se unida en la oración, el arrepentimiento y la confianza en la misericordia de Dios. La Iglesia, como brújula moral y guía espiritual, desempeña un papel irreemplazable en el fomento de esta unidad. Sus enseñanzas brindan claridad en una era de confusión, ayudando a los fieles a discernir el bien del mal y alentándolos a vivir vidas basadas en la humildad, la caridad y la fe. El Papa Francisco, al compartir el mensaje de la Virgen María, recuerda a la Iglesia su sagrada misión. Debe mantenerse firme, ofreciendo esperanza y guía a un mundo cada vez más consumido por el pecado y la división. A través de la oración, la devoción y la confianza inquebrantable en Dios, los fieles pueden disipar la oscuridad y recuperar el camino de la salvación. Si bien las advertencias de la Virgen María pueden ser escalofriantes, están arraigadas en el amor y la compasión. Su mensaje no pretende infundir miedo, sino despertar a la humanidad ante su peligro y guiarla hacia la redención. La enfermedad silenciosa puede ser un enemigo formidable, pero con unidad, fe y acción, la humanidad puede vencerla y recuperar la luz de la gracia de Dios. El rosario, un arma espiritual. Entre los muchos temas urgentes del reciente mensaje de la Virgen María, uno brilla con inconfundible claridad: el llamado a rezar el rosario. Una y otra vez, a través de sus numerosas apariciones, la Virgen María ha enfatizado el rosario como un arma poderosa contra las fuerzas de la oscuridad. Esta forma de oración aparentemente simple pero profundamente sagrada tiene la capacidad no solo de transformar vidas, sino también de proteger a la humanidad de las amenazas invasoras de la decadencia espiritual y moral. En su más reciente súplica, la Virgen María insta a los fieles a volver al rosario con renovado fervor y una devoción inquebrantable. Nos recuerda que la oración es mucho más que una fuente de consuelo personal, es una fuerza divina con el potencial de cambiar el mundo. El Papa Francisco, haciéndose eco de sus sentimientos, ha descrito el rosario como una práctica espiritual íntima y un acto colectivo de fe. Afirma que su poder puede hacer retroceder las sombras de la desesperación, la confusión y el mal que buscan envolver al mundo moderno. El poder transformador del rosario reside en su capacidad de sumergir a los creyentes en los sagrados misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo, acercándolos a Dios a través de la intercesión de la Virgen María. Cada cuenta, cada oración y cada meditación sirven como un paso hacia la renovación espiritual, ofreciendo consuelo y fortaleza en medio del caos de la vida diaria. En un mundo saturado de ruido y distracciones, el rosario ofrece un camino sereno para silenciar el clamor, redescubrir verdades espirituales y cultivar una relación más profunda e íntima con Dios. El Papa Francisco ha alentado durante mucho tiempo a los católicos a abrazar el rosario no solo como una devoción privada sino como una poderosa expresión pública de fe. La repetición rítmica de sus oraciones, combinada con el enfoque meditativo en los misterios de Cristo, genera una energía espiritual capaz de enfrentar incluso los males más formidables. En tiempos de prueba, ya sean personales, sociales o globales, el rosario sigue siendo un faro de esperanza y una fuente de fortaleza divina. El llamado a la oración de la Virgen María lleva consigo un mensaje profundo y urgente. Ella describe el rosario no solo como una herramienta para la santificación personal, sino como un escudo contra las fuerzas destructivas que amenazan los fundamentos morales y espirituales de la humanidad. A través del rosario, las personas y las comunidades pueden interceder por el mundo, implorando protección, guía y gracia divinas. Es un arma espiritual destinada no al aislamiento sino a la unidad, capaz de reunir a los fieles para mantenerse firmes frente a los desafíos de su época. Barra baja 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 barra baja. Un llamado a la acción. Los mensajes de la Virgen María, incluidos los revelados en Fátima, nos desafían a mirar más allá de la superficie de nuestra vida diaria y a reflexionar profundamente sobre el estado de nuestras almas y del mundo que nos rodea.
Sus advertencias no tienen la intención de infundir miedo, sino de despertar un sentido de urgencia, un llamado a la acción arraigado en la oración, el arrepentimiento y la unidad. Para muchos, estos mensajes son vistos como intervenciones directas del cielo, recordatorios urgentes de nuestras responsabilidades morales y espirituales. Para otros, pueden representar expresiones simbólicas de fe que invitan a la introspección y la devoción. Independientemente de cómo los interpretemos, el mensaje central es universal. El camino hacia la luz comienza con la oración, y el rosario sirve como una guía profunda en ese viaje. ¿Crees en el significado de estos mensajes? ¿O los ves como un llamado simbólico a profundizar la propia fe? Te invitamos a compartir tus pensamientos y reflexiones en los comentarios a continuación, nos encantaría conocer tu perspectiva. Por ahora, escuchemos la súplica de la Virgen María y redescubramos el poder perdurable de la oración. La batalla contra la oscuridad comienza dentro de cada uno de nosotros. Juntos, a través de la fe, la devoción y la fuerza inquebrantable del rosario, podemos iluminar un camino más brillante para nosotros y para el mundo.